Ya, pues hoy vamos a hablar de pronóstico. Yo creo que a muchos de ustedes les ha tocado hacer preguntas de pronóstico a ustedes mismos, o seguramente le habrán hecho preguntas de pronóstico a los pacientes. Como por ejemplo esta: ¿cuánto tiempo de vida me queda? ¿Cuándo podré volver al trabajo, doctor? ¿Voy a poder seguir jugando a la pelota? Y así, bueno, muchas de las preguntas que nos van a hacer a nosotros como clínicos son de esta esfera. Pero nosotros tenemos que llevar estas preguntas a nuestra esfera, a la esfera clínica. Entonces nos vamos a ver enfrentados a preguntas de pronóstico en los que tenemos una condición, una enfermedad, pero no hay ninguna intervención médica, y a esa pregunta nosotros vamos a tener que asignarle un pronóstico, como por ejemplo un paciente con Alzheimer que nos pregunta si va a morir o no, en el que solamente tenemos la condición de tener la enfermedad, y también tenemos preguntas en las cuales tenemos la enfermedad o la condición en la cual nosotros sí vamos a haber hecho una intervención médica o vamos a estar a lo mejor pensando en hacerla, en la que nosotros también vamos a tener que responder cuál va a ser el pronóstico ante ese tratamiento o ante esa intervención, que también puede ser preventiva, como por ejemplo podría ser en pacientes diabéticos, si acaso la microalbuminuria tiene que tratarse con un YECA, y si ello va a cambiar su pronóstico renal a insuficiencia renal crónica. Entonces, antes de seguir tenemos que diferenciar un poquito estas dos cosas. Pronóstico no es lo mismo que riesgo, ¿ok? Cuando hablamos de pronóstico, hablamos de factores que producen el curso futuro de la enfermedad después del inicio. Y eso puede ir hacia distintas direcciones. Y el riesgo habla de factores que condicionan la aparición de la enfermedad sin que la enfermedad aparezca todavía, que también puede ir en distintas direcciones. Tener en cuenta que algunas veces los factores de riesgo son similares a los factores pronósticos, pero muchas veces no. Por ejemplo, no sé, la hipotensión, por ejemplo, en pacientes que van a tener un evento cardiovascular. Nosotros sabemos que la hipotensión es un factor protector, no es un factor de riesgo, para infarto por el miocardio, para pacientes hipertensos, pero sin embargo, una vez que ya ha ocurrido un evento cardiovascular, la hipotensión es un factor de mal pronóstico, ¿no? Además, también los pacientes del estudio de factores de riesgo y los pacientes a los cuales nosotros vamos a someter a un estudio pronóstico son distintos. Los pacientes a los que nosotros vamos a someter a un estudio para conocer un factor de riesgo son pacientes sanos. En cambio, los pacientes a los que nosotros vamos a someter a un estudio pronóstico son pacientes que ya tienen la enfermedad. Entonces, la esfera de las preguntas de pronóstico se sitúa son de tres tipos. Son preguntas cualitativas, de esfera temporal o de probabilidad positiva o negativa. Y dentro de las cualitativas, que son las más importantes, vamos a enfrentarnos a preguntas en relación a si el paciente va a ir a morir o no, que es el peor resultado, si va a desarrollar o no una enfermedad, y cosas también que dicen relación con la calidad de vida de los pacientes, como disconfort, que son aparición de síntomas, que también son cosas que pueden aparecer dentro del pronóstico de un paciente, discapacidad, disatisfacción, que ya va de la mano un poco con la reacción emocional a las enfermedades, o otra cosa que en inglés es difícil de traducir al español, que es destitución, que se refiere al costo laboral y monetario de una enfermedad. En cambio, la esfera de las preguntas de riesgo solamente van a tender a saber si la enfermedad se inicia o no. Entonces, ¿cuál es la mejor evidencia de los estudios sobre pronóstico? Ya lo podemos intuir, son revisiones sistemáticas de estudios de cohortes, ¿ok? Lo que pasa es que revisiones sistemáticas de estudios de cohorte va a ser difícil que las encontremos, son bastante escasas. Entonces, habitualmente, para ver el pronóstico de una condición o de un tratamiento, vamos a encontrar casi siempre solamente estudios de cohorte individuales, que son los estudios que más nos van a servir. Y aquí sí que en segundo y en tercer lugar quizás están los ensayos clínicos o los casos de controles, que nos van a servir en casos en los que saber un pronóstico sin hacer una intervención va a ser complicado, o estudios de casos y controles en los que vamos a plantearnos frente a una condición que es bastante rara, que es la ventaja, o sea, son los estudios que son quizás los más útiles cuando nos enfrentamos a una condición rara. Entonces, cuando evaluamos un estudio pronóstico, tenemos que responder estas cuatro preguntas. Uno,
Si se reunió una muestra definida y representativa de los pacientes en un momento claro del curso de la enfermedad, ya vamos a declarar un poco esta pregunta. Tenemos que ver si el seguimiento de los pacientes del estudio fue suficientemente largo y completo, si los criterios de evolución objetiva se aplicaron de forma ciega y si es que en el estudio se identificaron subgrupos con pronósticos diferentes, si se realizó un ajuste para factores pronósticos importantes y se validaron estos en pacientes independientes de la prueba. Entonces, para la primera pregunta, si acaso se reunió una muestra definida y representativa de pacientes en un momento claro del curso de la enfermedad, primero tenemos que tener claro que la muestra de pacientes sea eso, representativa. Entonces, idealmente, un estudio de cohortes, que es el estudio ideal para este tipo de cosas, debería incluir toda la población de pacientes que desarrollaron la enfermedad. Toda la población de pacientes. Por ejemplo, pacientes diabéticos con riesgo de insuficiencia renal crónica y que tienen microalbuminuria, deberían estar todos los pacientes. Pero esto es raramente posible. Entonces, tenemos que intentar acercarnos lo más que podamos a la realidad del evento que nosotros vamos a estudiar. Y lo otro que es quizás más importante es que tenemos que tener un momento claro del curso de la enfermedad en el cual vamos a empezar a seguir a esos pacientes, o sea, un tiempo cero sumamente claro. Nosotros sabemos que las enfermedades tienen un curso que puede ser, nosotros podemos decir, la enfermedad la podemos diagnosticar en distintos momentos. Una enfermedad tiene un inicio bioquímico, después hay un inicio detectable y después hay un inicio clínico. En general, nosotros cuando hacemos pruebas de screening, estamos intentando ir hacia la enfermedad cuando es una enfermedad detectable, pero no necesariamente clínicamente importante, que sí que va a ser el momento en el cual nosotros vamos a hacer los diagnósticos en nuestra práctica clínica. Entonces tenemos que tener muy claro el momento en que vamos a definir que ese paciente está enfermo para poder incluirlo dentro del estudio, y además ese momento tiene que ser el mismo para todos los pacientes. Puede ser aquí, puede ser acá, el que ustedes quieran, pero operativamente tiene que ser el mismo. El tiempo cero es muy importante. Y pasan cosas como, por ejemplo, este es un estudio de la sobrevida del infarto por miocardio en una clínica de Santiago muy reputada que se publicó el año 2001 en la revista Médica de Chile. Entonces aquí ellos reportaron un 94% de sobrevida en el infarto por miocardio en esta, ustedes se imaginarán cuál clínica es. Bastante alto, ¿no? 94% de sobrevida. Pero estos son los pacientes, revisando un poco el material y método, estos son los pacientes que fueron sometidos a angioplastía. Entonces fueron un poco patudos, entre comillas, para decir el tiempo en el que nosotros consideramos que el paciente está infartado cuando hacemos la angioplastía, porque obviamente esos pacientes van a ir mucho mejor. Y ¿qué pasó entonces con los pacientes en la sala de espera? Y ahí disminuyó un poco la sobrevida, un 16%, que fue de los pacientes que murieron antes de la angioplastía. Incluso antes, el paciente infartado, uno ya sabe que está infartado en el momento en que hace el diagnóstico. A lo mejor cuando lo va a buscar la ambulancia ya está infartado. Y no quiere decir que porque está infartado fuera de la clínica vaya a tener una sobrevida distinta al momento en que ya entra a la clínica. Entonces, ¿qué pasó con los pacientes antes de llegar a la clínica? Y eso aumentó un 20% más los eventos adversos, las muertes. Entonces, un 36% falleció antes de llegar a la clínica. Entonces, la sobrevida bajó bastante. Entonces, el definir muy bien el tiempo cero es muy importante. No tan solo que sea el mismo para todos los pacientes, sino que además sea un T0 que sea clínicamente importante. Uno puede ser muy patudo y decir, claro, los pacientes, empezar a buscar la sobrevida de tus pacientes que ya están con la angioplastía hecha, que están con tratamiento anticoagulante, con antiagregante plaquetario. Eso va a hacer que no sea una realidad muy plausible para lo que a nosotros nos importa. Entonces, ¿cómo se describe el pronóstico? Se describe básicamente como tasas de eventos o tasas libres de eventos. Y eso lo vamos a leer en todos los estudios en base a incidencia acumulada. Por ejemplo, acá tenemos 25 pacientes sanos, que después de 3 años, 13 de esos pacientes desarrollaron una enfermedad. Entonces, lo que acá vemos es que un 52% de esos pacientes tenían esa enfermedad. Y si lo hacemos en un tiempo un poco más largo, de esos 25 pacientes, después del primer año, 4 cayeron enfermos o 4 se murieron, por ejemplo. Entonces la incidencia de el evento en ese año es de un 16%, el año siguiente de 3 de 21, o sea un 14%, y después del cuarto año
es de un 33%, 6 de 18, que son los que van quedando. Pero sin embargo, lo que nosotros tenemos que intentar ver siempre es la incidencia acumulada, que es la incidencia anual del promedio de todo esto, que es la incidencia acumulada, que se calcula según esta formulita de aquí, y nos da una tasa de 0,18%, 0,18 personas año, o 18% de personas por año. Y así como se calcula la tasa de eventos, también se puede calcular la tasa libre de eventos, que es la que más se va a ver en los estudios de pronóstico. Entonces, bajo la misma lógica, tenemos 25 pacientes, el primer año se murieron 4, por ejemplo, y quedan 21, entonces la tasa de sobrevida al primer año es de un 84%, el siguiente año es de un 86%, y el siguiente año es de un 66%, pero tenemos que ver la incidencia acumulada, que es con respecto al número inicial. Entonces, el primer año es de un 84%, el año siguiente de un 72%, y al año siguiente queda un 48% de los que estaban vivos al comienzo del estudio. Entonces, si esto lo graficamos así, nos quedaría más o menos así: el porcentaje sobrevive al año, al segundo año y al tercer año. Y en una gráfica de este tipo nos quedaría de esta manera, que es lo que nosotros conocemos como curva de Kaplan-Meier. Esto es por un N pequeñito, un N de 25 pacientes. Entonces, cuando nosotros llevamos esto a N bastante más grandes, lo que vemos es curvas de este tipo, ¿okay? Que son curvas de Kaplan-Meier. Para un N, por ejemplo, este puede ser un N de 600, o un N de 1000, o un N de 5000, o de 5 millones de pacientes, en los que vemos cuál es la sobrevida de esos pacientes después de cierto tiempo, lo que nos permite ver eventos particulares, lo que pasa con un tratamiento particular, y también nos permite comparar la sobrevida de pacientes, por ejemplo, sin radioterapia versus la sobrevida de pacientes con radioterapia. Entonces, acá, cuando nosotros veamos una curva de Kaplan-Meier o una curva de sobrevida, tenemos que ver varias cosas, que son las tasas para describir el pronóstico. Uno, tenemos que ver la sobrevida, y en general siempre para estudios de sobrevida se utilizan mucho para reportar la sobrevida a los 3 o a los 5 años, también puede ser al año. Otra cosa importante que tenemos que ver es la sobrevida media, que es el intervalo de tiempo en que ha fallecido la mitad de los pacientes. ¿Por qué? Porque pasan cosas como esta, por ejemplo, en que comparamos 3 quimioterápicos para cáncer de mama y vemos la sobrevida estos son los meses, claro, la sobrevida de esto al año, que es más o menos un 5% en los tres, con los 3 quimioterápicos. Pero sin embargo, la supervivencia media, que es el intervalo de tiempo en que ha fallecido la mitad de los pacientes, es bastante distinta entre un quimioterápico y otro. Acá son 3 meses, acá son 9 meses y acá son como 7 meses. Entonces, ustedes me dirán cuál de estos 3 quimioterápicos es mejor, con cuánto aguantan más sus pacientes. Con este, ¿no? Y otras cosas que también se utilizan para describir pronósticos son la letalidad, que es el porcentaje de pacientes con una enfermedad que fallecen a causa de ella, la mortalidad, que ya todos la conocemos, los porcentajes de respuesta, de remisión y de recidiva, que también son muy importantes. ¿Okay? Siguiente cosa que tenemos que ver cuando analicemos un estudio de pronóstico es si el seguimiento de los pacientes del estudio fue suficientemente largo y completo. Suficientemente largo, que es una cosa evidente. Si tenemos un seguimiento de una cohorte muy pequeñito de un año, por ejemplo, a lo mejor eso no va a evidenciar el evento de interés en los pacientes en los que potencialmente sí se podría evidenciar si es que seguimos a esos pacientes más tiempo. Una cosa lógica, ¿no? Y el seguimiento completo es un poco ya lo que habíamos dicho, es que tiene que ser un seguimiento de todos los pacientes. Lo que pasa es que, claro, podemos tener pérdidas, una cosa similar a lo que pasaba con los estudios de diagnóstico. Pero, afortunadamente, existen algunas cosas que uno puede hacer con estadística para ver si acaso esas pérdidas eran importantes o no, como por ejemplo lo hacíamos con los estudios de tratamiento, ¿no? Los on-off, on-on, bueno, no lo vimos aquí, parece, no. Bueno, que es el análisis de sensibilidad, que es más o menos así muy sencillo para explicarlo, es una cosa así. Imaginemos que tenemos un estudio en el que tenemos 100 pacientes que empezamos a seguir, y durante el tiempo en que los seguimos 4 de ellos mueren y tenemos 16 abandonos. Entonces el cálculo de la mortalidad global en el periodo en el que nosotros estudiamos a los pacientes es de un 4.8%. 4 de 84, 4.8. Entonces, el análisis de sensibilidad lo que intenta hacer es buscar qué habría pasado en el peor de los casos y compararlo con lo que habría pasado en el mejor de los casos.
Entonces, en el peor de los casos, esos 16 abandonos serían 16 muertes, ¿vale? Entonces, esas 16 muertes las transformamos en muertes, las tendríamos que sumar a los 4 pacientes que murieron realmente, que serían 20 muertes, entonces, y tenemos una mortalidad de un 20%. Y en el mejor de los casos, los 16 abandonos estarían todos vivos. Entonces, tendríamos una mortalidad que es solamente de 4 en 100, un 4%. Entonces, lo que tenemos que hacer es comparar lo que habría pasado en el peor de los casos versus en el mejor de los casos, que es bastante distinto. O sea, son mortalidades que van de un 4 a un 20%. Entonces, cuando ocurre esto, que las mortalidades son muy diferentes entre lo que habría pasado en el mejor de los casos y en el peor de los casos, ese estudio la verdad es que no nos sirve de mucho y tiene una cantidad de pérdidas en el seguimiento que es no tolerable, y ese estudio la verdad es que no nos sirve. Eso es el análisis de sensibilidad. Ahora, esto es un ejemplo súper sencillo. Esta cosa la hace un computador, la hace el Stata y permite hacer análisis mucho más acabados a la hora de comparar un estudio, como por ejemplo para meterlo en metaanálisis. Siguiente cosa. Tenemos que ver si los criterios de evolución objetiva dentro del estudio se aplicaron de forma ciega. Un poco lo que les decía a la hora de ver ese estudio que se publicó en esa clínica de Santiago. La determinación del tiempo cero, en el momento en el que nosotros empezamos a definir que el paciente está enfermo, por ejemplo, o el momento en el que nosotros empezamos a darle tratamiento, muchas veces está sujeto a sesgo de inclusión. Por ejemplo, la definición de enfermo en caso de patología psiquiátrica, si es que esa patología no está claramente definida, a la hora de incluir a esos pacientes, a la hora de llamarlos enfermos, a lo mejor, si es que nosotros somos los tratantes y nosotros queremos demostrar que cierto tratamiento hace que no la sobrevida, sino que el periodo en el que están libres de síntomas los pacientes es mejor con esa droga, naturalmente nosotros, si es que no estamos ciegos, vamos a ser más cariñosos a la hora de decir este paciente está enfermo o este paciente no está enfermo, sobre todo si es que uno utiliza criterios diagnósticos que no son muy claros. Y también el evento a estudiar también está sujeto a sesgo, como por ejemplo cuando determinamos la causa de muerte de una enfermedad en estudio. Y esto sobre todo pasa cuando hacemos estudios casos y controles en los que definimos la causa de muerte en base a cosas que nosotros no hemos hecho, como por ejemplo las actas de defunción. Lo que puede pasar es que digamos así, este paciente murió pero no fue causa de esto que yo estoy investigando, entonces no lo meto dentro de mi estudio, no lo considero. Entonces ese tipo de cosas hacen que se sesguen los resultados de los estudios de pronóstico, por eso es tan importante el ciego. También la determinación de la respuesta a un tratamiento. Cuando nosotros decimos responde o no responde, también es muy subjetivo si es que no tenemos súper claro y no somos ciegos nosotros a la hora de evaluar esa respuesta. Si no somos ciegos, también a lo mejor vamos a intentar naturalmente modificar los resultados a placer. Este es un ejemplo, determinación de la recidiva de un cáncer a un tratamiento de quimioterapia. Y otra cosa que tenemos que ver es si se identificaron subgrupos con pronósticos diferentes. Si se realizó, si ocurrió eso, si acaso se realizó un ajuste para factores pronósticos importantes y se validaron en pacientes independientes de prueba. Un poco difícil de entender la pregunta, pero es más o menos esto. Si nosotros estamos buscando qué pasa con el alcohol en cuanto al cáncer de pulmón, lo que puede ocurrir es que dentro del estudio nos aparezca otra cosa que está asociada al cáncer de pulmón también, como por ejemplo el tabaco. Entonces, a lo que se refiere esta pregunta es si acaso cuando analizamos esto, o la aparición de otras cosas, como por ejemplo podría parecer que la diabetes tiene algo que ver con el cáncer de pulmón o otro inhalante, si nosotros nos dedicamos a ver si estas cosas tienen relación o no con el efecto que nosotros estamos investigando. Eso es lo que se conoce como análisis estratificado, ¿ok? Que es otra estrategia que uno realiza en el análisis de los estudios de pronóstico para intentar controlar sesgos que podrían ocurrir si es que no nos diéramos cuenta de este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos buscando qué pasa, si acaso el alcohol es causa de cáncer de pulmón, e incluimos a pacientes que están fumando y pacientes que no están fumando, y si tenemos una cantidad muy grande de pacientes fumadores,
a lo mejor no nos damos cuenta que no es el alcohol el causante del cáncer de pulmón, sino que es el tabaco. Entonces, como se habrán dado cuenta, los estudios de pronóstico están sujetos a una serie de sesgos, ¿no? Que son, uno de los más importantes, el sesgo de reclutamiento o de susceptibilidad, que es que los grupos de pacientes incluidos difieren en otros aspectos, además de las variables del estudio. Otro sesgo importante es el sesgo de migración, que ocurre cuando los pacientes de un subgrupo abandonan su grupo inicial y se van del seguimiento, o sea, son pacientes que se pierden o pasan al grupo a otro grupo que lo está investigando. El sesgo de medida es otro de los más importantes, que ocurre cuando los resultados de los miembros de un subgrupo tienden a ser más fácilmente detectables que los de los miembros del otro subgrupo, que es otra cosa que puede ocurrir. Entonces, estos sesgos se pueden controlar, tanto en el diseño como en el análisis. Cosas que se pueden hacer en el diseño son estas tres cosas: la restricción, el pareamiento matching y la aleatorización. La restricción es cuando incluimos pacientes limitándolos solamente a cierto número de características, para que entren al estudio. El problema es que esta cosa puede ser que seamos tan restrictivos en los criterios de inclusión que perdamos características de los pacientes que hacen que no sea tan representativa como sí podría ser. Otra cosa que se puede hacer es una cosa que se llama matching o pareamiento, en que para cada sujeto de un grupo se selecciona un paciente del grupo contrario con las mismas características, que también puede hacer que, a su vez, a pesar de que nosotros estamos controlando el sesgo, que perdamos un poco el norte del estudio. Y lo otro que podemos hacer es la aleatorización, que sí que es una cosa que está bien sujeta a que no ocurran otro tipo de sesgos, que es que asignemos pacientes a grupos de forma que cada paciente tenga las mismas posibilidades de ser incluido en un grupo u otro. Y en el análisis, el control de sesgo es básicamente las cosas que ya les conté: el análisis de sensibilidad y el análisis estratificado. Pero hay otro análisis que es más complejo, que es el ajuste multivariable, que es un modelo matemático que permite evaluar el efecto de las múltiples variables, no tan solo de una o de dos, sino que de una serie de variables sobre el pronóstico. Y podemos meter un montón de datos dentro del computador y el mismo programa nos dice cuáles son las cosas que están asociadas a mejor o peor pronóstico. Que es una cosa que se hace bastante cuando uno empieza a estudiar una cohorte de pacientes sin tener claro cuáles van a ser las cosas que van a hacer que tengan mejor o peor pronóstico, ¿ya? Que también es una cosa que se hace. Y después se publica, o curiosamente solamente la cosa que hizo que esos pacientes fueran a tener un pronóstico peor. Entonces, después de esto, tenemos que ver si podemos aplicar este estudio a nuestros pacientes. Y tenemos que preguntarnos básicamente dos cosas: si nuestro paciente es tan diferente de lo del estudio para que los resultados no pueden aplicarse en nuestra población, y en general esto no es nada absoluto, ¿eh? Uno tiene que ser bastante sensible para este tipo de cosas. Uno tiene que ver si es muy diferente como para no poder usarlo. Y también si estas evidencias van a tener un impacto clínicamente importante sobre nuestras conclusiones, como para influir o no en lo que le vamos a decir a nuestro paciente. Entonces, para eso vuelvo a hacerle propaganda a las preguntitas esas que ya le he ido comentando de la página de Oxford para los distintos tipos de estudios. Esto es para los estudios de pronóstico, que yo otra vez les recomiendo que si van a hacer el CAT con algún estudio de pronóstico, se lo lean muy bien. Sale súper claro dónde encontrar la información para contestar cada una de las preguntas. Y bueno, eso. ¿Vale? Preguntas. Los estudios pronósticos, o sea, los que decíamos que la estoy son los de corte. Sí. Afecta, o sea, puede haber un sesgo de selección al ser un estudio retrospectivo versus prospectivo de corte. Sí, en el fondo, porque un caso. al ser prospectivo voy a tener súper claro lo que quiero Sí. Sí, claro que puede haber un sesgo. Porque a la hora de hacerlo retrospectivo no... Es que todos los estudios retrospectivos para estas cosas dejan de lado una serie de eventos que a lo mejor que tú no puedes controlar. En cambio, cuando los sigues en el tiempo, claro que los puedes controlar.
Entonces por eso, caso de controles solamente para eventos que sean muy pero muy raros. Y si es cohorte, que sea cohorte prospectiva, o una cohorte prospectiva retrospectiva, que tenga muy poquitos pacientes de la parte retrospectiva y muchos de la parte prospectiva. Pero lo que pasa es que muchas veces pasa que son casos raros y no existe la posibilidad de hacer un estudio prospectivo acerca de alguna cosa.